¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje al centro de los datos. Un gusto saludarles en este día jueves. Vamos a viajar hoy día de una manera muy especial, a hacer el recorrido que hacen las abejas, la actividad productiva de las abejas. ¿Y por qué? Hace un poquito más de una semana, el día 20 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Abeja. Este pequeño insecto del cual sabemos en realidad muy poco. No se trata solamente de cuánto impacta en la producción de miel. No se trata solamente de ese producto dulce, sino de un montón de otras cosas más que afectan directamente y en un alto porcentaje la producción de alimentación para los seres humanos. ¿Qué pasa si no tenemos a las abejas? ¿Cómo está siendo amenazada esta especie hoy día? Lo vamos a conversar en el plato fuerte de nuestro programa de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos todos a bordo. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. ¿Les ha pasado en estos días que ante tanta información que recibimos, gráficos, tablas, análisis, datos, muchos datos, sobre todo sobre el COVID-19, no sabemos dónde mirar con claridad para saber cuál es información confiable y cuál no? Conversé con Florencia Terrigrandi, magíster en Estadística de la Universidad Católica de Chile y académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y le dije: Florencia, tú que eres experta en estadística y te has dedicado a educar en esta disciplina, ¿cuáles son algunos tips, cosas fundamentales a las cuales poner atención? Esto es lo que nos comenta. Dos consejos que daría en esta época en que estamos como inundados de información acerca del coronavirus, inundados de gráficas, tablas. Uno, fíjense bien en la leyenda de los gráficos, ahí entenderán bien cuál es la información que se quiere representar. Y lo segundo, que es súper importante tener claridad, es la fuente de los datos. Todo gráfico, tabla, debiera venir acompañado de la fuente de donde se obtuvo la información. Eso nos permitirá comprender las diferencias que tal vez puede haber entre una representación y otra. Bien, y ahora vamos a la conversación central de nuestro programa de hoy junto a Enrique Mejías Barrios. Él es bioquímico, doctor en ciencias de la agricultura y además director general de Abelle Consultores. Ha investigado cuáles son las amenazas a las abejas para poder conocer un poquitito más sobre este insecto que no solamente produce miel a través de la polinización y otras acciones que desarrolla la abeja, nos ayuda un montón a la alimentación de los seres humanos en general, en un altísimo porcentaje. Vamos a ver lo que conversamos con Enrique. Y ya está en pantalla con nosotros Enrique Mejías Barrios. Lo presentaba yo hace un rato, un hombre que ha dedicado buena parte de su tarea como investigador a desarrollar justamente métodos para combatir enfermedades apícolas. Enrique, un gusto tenerte hoy día. Bienvenido al viaje al centro de los datos. Hola, un gusto también para mí poder estar aquí compartiendo contigo y conversando un rato de las abejas que tanto nos importan. Y que son maravillosas. Oye, dentro de estos datos que aparecen en nuestra agenda semanal, el 20 de mayo se celebró el Día Mundial de la Abeja, de las abejas. ¿Dónde nace esto? Partamos por ahí, Enrique. Bueno, esto acá en Chile en realidad surgió durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se instaló el Día de las Abejas como igual que el Día de la Miel, que es un día que se celebra en agosto y que busca de alguna manera reivindicar la actividad apícola, que es tan importante sobre todo en un país como el nuestro, que
tiene una gran actividad agropecuaria y que en el fondo en la base de esta pirámide se encuentra la apicultura. Ahora, estas fechas son internacionales. El Día de la Abeja es un día mundial. No es solamente que nosotros lo tengamos acá en Chile, de hecho tomamos esta fecha precisamente porque ya existía a nivel internacional. Y lo que busca en el fondo es generar conciencia de que efectivamente nosotros de repente tenemos solamente conocimiento de la importancia de las abejas por la miel que producen. Sin embargo, cumplen un rol fundamental y además ellas representan a un grupo de polinizadores sumamente importante que, entre otras cosas, son encargadas de mantener la biodiversidad de los distintos bosques y plantas que existen alrededor del mundo. Entonces, la preservación de las abejas no pasa solamente por un cuento comercial, como muchas veces la gente cree, sino que también tiene que ver con un hecho de mantener nuestro ecosistema y salvaguardar nuestra naturaleza en el fondo. Desde ese punto de vista, entonces, podemos decir que no es solamente la miel que producen, impactan en muchas otras áreas que finalmente deciden nuestra alimentación, ¿no? Por supuesto, o sea, si tú observas aproximadamente el 80% de los cultivos de interés agronómico, es decir, todo lo que uno encuentra en una feria, por ejemplo, el 85% de los 70, 85 en algunos casos, fluctúan en esos porcentajes, depende de la polinización, y esa polinización principalmente la hacen de forma muy eficiente las abejas melíferas. Si bien es cierto, hay otros polinizadores como las mariposas, algunas moscas incluso, tú no las puedes domesticar como si lo haces con las abejas. Entonces, muchos apicultores ocupan el servicio de polinización, o sea, venden ese servicio, mejor dicho, a agricultores que en el fondo necesitan optimizar el rendimiento de sus cultivos. Y gracias a eso, entonces, nosotros tenemos también la variedad y la cantidad de frutos, en el fondo, que hoy en día, por ejemplo, no existirían si no fuera por las abejas, los almendros, los paltos, las ciruelas y una serie de otros frutos que en estos momentos, como te digo, la lista es gigante, no existirían o existirían con una muy baja cantidad. Y obviamente eso sería muy problemático considerando hoy en día la creciente demanda de alimentos, y por lo tanto no darles el valor a las abejas sería un error muy grande, porque en el fondo, como te digo, en la base de toda actividad agrícola, las abejas juegan un rol fundamental. Enrique, en tu rol como miembro de la Comisión Nacional Apícola, director general además de Avilla Consultores, todo el trabajo que has hecho como investigador, ¿cuáles pueden ser, crees tú, esos datos que nos pueden entregar hoy día como las principales amenazas que enfrentan hoy día las abejas? Que muchas veces somos nosotros los que estamos detrás de esas amenazas y no nos damos ni cuenta, y otras veces muy conscientemente lo hacemos. Mira, las abejas enfrentan hoy en día distintos tipos de amenazas. La primera, y yo creo la más complicada, es el cambio climático y los efectos que está provocando, porque al existir un cambio en la disponibilidad hídrica, en lugares donde habitualmente tenía que llover en ciertas estaciones del año y que ahora eso ya no está ocurriendo, eso está afectando a la floración, por ejemplo, a los ciclos de floración de las plantas que finalmente son las que le entregan alimento a las abejas. Y obviamente, al no existir esa cantidad de néctar disponible, se empieza a generar una disminución en el alimento disponible para las abejas. Y eso finalmente termina gatillando una serie de conflictos dentro de la colmena. Cualquier ser vivo que no está recibiendo la alimentación adecuada se enferma porque se inmunodeprime, porque empiezan a aparecer enfermedades oportunistas, dado que ese organismo ya no está totalmente fortalecido. Y a las abejas también les pasa lo mismo. Entonces, cuando no tienen alimento, obviamente la consecuencia más grave a largo plazo es que se empiezan a morir, empiezan a desaparecer. Pero antes de que eso ocurra, empiezan a ocurrir la aparición de enfermedades, empiezan a generar brotes de enfermedades que a veces están controladas y que lamentablemente en estas condiciones ya no se pueden, en el fondo, mantener a raya. Y obviamente eso va cambiando un poco la actividad y el dinamismo que ocurre dentro de la colmena, y finalmente eso se ve reflejado en disminución en la producción de miel, y eso finalmente se traduce en una pérdida económica para los apicultores. Que hay que recordar que detrás de esta actividad económica, la mayoría de los apicultores en muchas partes del mundo y en Chile también son campesinos, gente que tiene un reducido capital y que se dedica a esto muchas veces en forma familiar, y que por lo tanto cuando hay este tipo de problemas
no hay muchas veces subsidios tampoco que puedan ayudarlos a sobrevivir en la situación en la que estamos en estos momentos con la pandemia que está ocurriendo. Todos los focos y todas las atenciones y ayudas están destinadas en estos momentos a solucionar las primeras necesidades que están ocurriendo. Pero no nos olvidemos que la sequía sigue detrás, ese es un problema que se arrastra por años y que todas las temporadas va generando pérdidas, no solamente en las abejas, sino que también en los ganados, en los agricultores. Entonces, eso va a seguir. Lamentablemente, la semana vimos que hubo una pequeña lluvia, pero eso obviamente no es capaz de corregir ni revertir todo un efecto que se viene acumulando desde muchas temporadas hacia atrás. Entonces, ahí tienes un problema complicado. Por otro lado, no todos los países en Latinoamérica tienen la misma regulación, entonces se siguen aplicando de repente agroquímicos que afectan la salud y la viabilidad de las abejas. Y en último caso, tiene estas últimas plagas que han aparecido, que son estas abejas, estas avispas que las atacan y que también son predadores que, al no estar en su lugar natural, terminan en el fondo dañando no solamente el ecosistema en términos de la población de las abejas, sino que dañan a todos los polinizadores nativos que pueden existir en el lugar donde estas especies aparecen como invasoras. Entonces es complejo el escenario. Yo te voy a ofrecer una mirada desde la ignorancia, porque yo soy un amante de las abejas, pero no soy un conocedor del mundo de las abejas. Y esta conversación me está abriendo varias cosas en mi cabeza, ¿no? Entonces me quiero poner un poquito en el lugar del ciudadano promedio como yo. ¿Conocemos como debiésemos conocer a las abejas? Porque de pronto las vemos como unos personajes muy lindos, muy interesantes, pero desagregadamente de toda una estructura económica fundamental. Esa impresión me da a mí. Sí, de hecho ese es el gran problema. Tú mencionabas recién el tema de la mesa apícola. Bueno, yo en realidad no es que sea miembro, sino que en la mesa apícola yo participo como académico. En fondo es una instancia que se coordina acá en Chile para muchos actores que están involucrados en la cadena apícola, porque esto, como te decía, no solamente involucra a los mismos apicultores, sino que también hay investigadores de la academia, hay autoridades gubernamentales y también hay otros actores que son importantes y que también tienen un rol y que se sientan en esa mesa. Y claro, uno de los grandes problemas que enfrenta habitualmente el rubro es que la gente, en primer lugar, no conoce ni siquiera las bondades de las mieles. Se sabe que son buenas, pero muchas veces viene de un conocimiento más bien popular. La gente no sabe exactamente que las mieles no sirven todas para todas las cosas. Y además, tampoco, como te decía yo, hay una valoración, porque en realidad, efectivamente, en la cadena agrícola, las abejas son sumamente importantes. Y obviamente el ciudadano común y corriente las considera como un insecto y muchas veces también las confunde, por ejemplo, con las avispas y también las matan. Entonces el problema es que hay dos focos acá, y yo siempre lo he dicho y se los digo a mis alumnos también y cuando hago charlas de extensión, que uno, por un lado tenemos que combatir todos estos problemas que yo te acabo de mencionar, pero la ignorancia, es decir, la falta de conocimiento por parte de la población de lo importante que son las abejas y de las bondades que tienen sus productos y la presencia de ellas, es algo que también hay que combatir. Uno en el fondo soluciona muchos problemas cuando los mismos ciudadanos se transforman en fiscalizadores y en monitores de las actividades y evitan así que ocurran cosas. Entonces, yo siento que estos programas, estas entrevistas, por ejemplo, que estamos conversando ahora, son sumamente importantes precisamente para concientizar a la gente, que además no tiene por qué saber de las abejas, porque es un tema específico, pero sí es bueno que uno las considere como unas guardianas del bosque, de la flora nativa, y sobre todo son productoras de productos naturales chilenos, en este caso, que tienen valor único y que lamentablemente nosotros de repente no apreciamos y no nos damos cuenta que en otros lugares del mundo son altamente cotizados, precisamente por las propiedades y los atributos que tienen, y que acá la gente los desconoce muchas veces. ¿Podemos quedarnos sin abejas? Mira, podría suceder, pero lo que pasa es que los sistemas biológicos y la naturaleza es bien dinámica. Si bien es cierto, hay
una tendencia en el último tiempo a la desaparición de las abejas, también tenemos que tomar en cuenta de que la actividad apícola está reportada incluso de la época de los egipcios. Aproximadamente hay registros de 4.500 años de actividad apícola, y probablemente las abejas están casi desde el inicio de la vida en el planeta y han resistido a muchas cosas, tú te imaginarás, durante todo este tiempo. Ahora, efectivamente, en la era moderna se enfrentan a contaminación, a un montón de cosas que obviamente altera su hábitat natural, pero de todas formas yo siento que siempre va ocurriendo un equilibrio que permite que de alguna forma se mantengan. El hecho de que existan investigadores alrededor de todo el mundo preocupados de la temática de la abeja también es una instancia importante que da alguna esperanza de que en el fondo eso no llegue a ocurrir en algún momento. Sí, lo decía yo porque de pronto no somos tan conscientes en el día a día, y muchas veces esa confusión con las avispas, por ejemplo, y el miedo, me va a picar, a matarla. Pero que ahí tú estás diciendo avispa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia en el comportamiento, confusión. Porque resulta que la avispa es un insecto que es predador y que tiende a atacar. De hecho, si tú en un asado dejas carne, la avispa llega y es carnívora. La abeja no lo es. Claro, la abeja al contrario, la abeja solamente te va a picar solo si se ve amenazada, porque esa es una estrategia de salvataje de su propia colmena. La abeja en el fondo tiene muy claro que no es que nosotros le tengamos que tener miedo, ella nos tiene miedo a nosotros. Entonces totalmente. No es una reacción, y de hecho la abeja muere cuando te pica. Entonces tampoco hubo una estrategia que ella decía así como, uy, qué bueno hacerlo, porque no, lamentablemente a ella le cuesta la vida cuando tiene que recurrir. Es que de hecho debe ser de lo más noble que debe haber una abeja. Me imagino, incluso en la convicción de su defensa, perder la vida, me parece de lo más noble que debe haber una abeja. Lo que pasa es que en el rol que ellas cumplen, ellas son obreras. Tú sabes que las abejas son insectos que tienen una jerarquización dentro de la colmena. Y las obreras van cumpliendo distintas funciones dependiendo de la edad que tienen. Hay algunas que se encargan de alimentar a las crías, a las larvas. Hay otras que se encargan de mantener la temperatura constante y estable dentro de la colmena. Hay otras que se encargan de salir a pecorear y traer el alimento. Y así se van diferenciando de acuerdo a la edad y la capacidad que tienen. Entonces, ellas todas trabajan en comunidad y el bien común para ellas es lo más importante. Por lo tanto, cuando ven amenazadas sus colmenas, ellas atacan precisamente para salvaguardar a las que están adentro. Entonces, esa es una estrategia que es muy linda, porque además no hay competencia, ahí el bien común. Yo siempre digo, las abejas son una muy buena referencia de lo que debiese ser una sociedad, en donde el colectivo avanza y logra mucho más cosas que el individualismo. Y eso obviamente les permite sobrevivir y salvaguardar toda su especie en las generaciones posteriores que vienen. Me parece fascinante la manera en que lo cuentas también, Enrique. Oye, quisiera llevarte ahora al producto de las abejas, porque yo he escuchado, y aquí confieso también mi ignorancia, he escuchado que no todas las mieles que nos venden son realmente miel pura de abeja, y hay algunas que están engrosadas con azúcar. ¿Eso es cierto? Hay mucho de mito. ¿Cómo se identifica? Si es cierto o no, ¿cómo se identifica un buen producto a la hora de adquirirlo y de obtener el beneficio que trae la verdadera miel? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta de que los que falsifican mieles son gente que es inescrupulosa y que comercializa en el fondo mieles para tratar de tener más rendimiento, ¿vale? Es decir, compran un tambor de miel y lo mezclan con azúcar para en el fondo poder sacarle más valor en el fondo. En otros lados del mundo, en Europa por ejemplo, existen mieles que son muy caras. De hecho, Nueva Zelanda produce una miel muy particular, que es la miel de Manuka, y que es muy cotizada por las propiedades que tiene. Entonces el kilo de esa miel pura en Europa se puede vender perfectamente en 80.000, 90.000 pesos chilenos. Entonces tú comprenderás que en ese sentido uno no va a falsificar algo que salga más caro la falsificación que lo que tú vas a ganar, pero en este caso, claro, por supuesto que sí vale la pena, y hay comercios internacionales que lamentablemente han demostrado que sí efectivamente hacen eso. Acá en Chile las falsificaciones son más bien un poco burdas,
porque como te digo, no son tan sofisticadas, más bien es una cosa artesanal que busca sacarle mayor precio, pero que lamentablemente, como la gente tampoco conoce y no sabe identificar bien, seguía simplemente comprando porque esos productos son más baratos que los que realmente vale una miel bien producida. Y como te digo, no son los apicultores, pero los apicultores para poder comercializar sus productos, principalmente la miel, tienen que cumplir con una serie de normativas, tienen que tener salas de extracción con resolución sanitaria, tienen que tener salas de envasado. Y eso es lo que también en muchos casos encarece un poco el producto al momento de tener que comercializarlo. Entonces ellos, para poder lograr estar en las góndolas de supermercado o eventualmente poder comercializar, además tienen que etiquetar las mieles, tienen que cumplir con una serie de normativas que lamentablemente la gente no las conoce. Entonces cuando tú compras un producto adulterado, en el fondo tú estás echando por tierra toda la normativa sanitaria que además va en beneficio de los mismos consumidores. Cuando existen todas esas normativas, lo que están protegiendo es principalmente la salud de quien se va a comer esa miel. Entonces, cuando tú compras un producto adulterado que no tiene etiqueta, que está falsificado, en primer lugar estás comprando azúcar, que es como, en el fondo se la puede comer un niño y es como darle un paquete de azúcar de los que venden en el supermercado, que solamente te van a subir la glicemia y probablemente con el tiempo te van a terminar haciendo daño. ¿En qué me fijo? Caso, te tienes que fijar primero que nada aquí en Chile en el precio. Cuando uno encuentra productos de apícolas, miel sobre todo, que están en un valor demasiado barato con respecto a lo que habitualmente valen. Efectivamente en el último tiempo los precios han caído por un problema de producción, pero estos valores son muy baratos y uno de repente duda. Además, como te digo, los apicultores cumplen con las normativas, entonces cuando tú encuentras un producto que no está bien etiquetado, que no sabes de dónde viene, porque muchas veces ocupan frascos y recipientes que simulan ser una miel original, pero si tú te fijas no sale la procedencia, no dice tampoco de dónde se envasó, de qué lugar se produjo, porque eso también tiene un valor. No es lo mismo una miel que se produce en el sur que otra que se produce en la zona central, son especies botánicas diferentes y por lo tanto dan origen a mieles diferentes. Y de hecho, bueno, también empiezan a existir otro tipo de factores cuando ya son mieles muy antiguas o son productos adulterados muy antiguos, estos fermentan, cosa que no ocurre con la miel. La miel, si está bien envasada y está bien almacenada, no se echa a perder. En cambio, estos productos adulterados sí pueden, de hecho muchas veces tienen hasta espuma, porque en el fondo son azúcares que están mal envasados y que además están contaminados, porque tú no sabes cómo fue que elaboraron ese producto, entonces no se sabe si guardaron las normativas, si hubo preocupación por mantener, digamos, la sanidad al momento de trabajar con esos productos. Entonces son un riesgo bastante grande. Y a veces la gente los decide comprar porque son más baratos, pero no siempre, como dice el dicho, lo barato termina siendo conveniente y además puede estar poniendo en riesgo. Y lo peor de todo es que estás comprando un producto que al consumirlo te va a terminar haciendo daño y que no te va a entregar los beneficios que tiene la miel porque precisamente estás comiendo pura azúcar. No, que es todo lo contrario, pues justamente la miel es un muy buen producto, muy saludable y obtienes al final todo lo opuesto. Enrique, ¿qué te parece a ti respecto del estado en el que estamos hoy en cuanto a legislación sobre las materias respectivas a las abejas? Y lo digo en plural porque ya hemos visto que son varias áreas a las que impactan positivamente. Y recuerdo que en Alemania, y seguramente tú sabes de algunos otros países más, hay legislaciones específicas sobre eso. ¿Cómo estamos acá? Europa tiene legislaciones bien importantes. De hecho, yo no sé si tú sabes, pero hasta ahora, bueno, este año se abrió el mercado chino, pero hasta antes de eso, el principal mercado donde llegaban las mieles chilenas era el mercado europeo. Y por lo tanto, había que cumplir con todas las normativas que ellos tienen, que no es solamente de producción, sino que también de inocuidad. Hay que tomar en cuenta de que hay ciertos productos que tienen que cumplir con normativas en términos de la presencia o ausencia de antibióticos, que no sean, por ejemplo, que no hayan algunos pesticidas que están prohibidos, y además también que cumplan, como te digo, con la normativa sanitaria en los países donde van a destino. Eso obviamente ha generado acá en Chile que la legislación en esos términos esté bastante avanzada y en el fondo sea muy rigurosa, sobre todo al momento de generar un etiquetado, por ejemplo, ponemos. Donde hay problemas, y que de hecho todavía está en discusión la ley apícola,
y que tiene que ver más bien con la preservación del rubro apícola, con las actividades que están vinculadas y que tienen más bien que ver con esto de la polinización, con el uso de las colmenas para ese servicio en la cadena agrícola. Y que esas cosas de repente son complejas porque obviamente cuando un apicultor presta el servicio de arrendar sus colmenas, está también exponiendo sus abejas a plaguicidas o a pesticidas que finalmente, si las colmenas se ven afectadas por eso, las abejas mueren y obviamente ya hay una pérdida y hay un daño que sufre el apicultor en términos de la inversión también. Y eso todavía no está tan normado. Existen, insisto, reglamentaciones, pero lamentablemente hay muchas cosas que son letra muerta, que requieren de una fiscalización en terreno y nunca es suficiente la cantidad de inspectores que pueden haber. Entonces muchas veces cuando hay sospecha, por ejemplo, de contaminación o de que a las abejas les haya afectado algún producto que se aplicó, es el mismo apicultor que tiene que correr con los análisis y hacer la denuncia, y eso obviamente cuando estamos hablando de gente que está con recursos limitados es obviamente inalcanzable, y con todo lo que eso significa también después seguir las acciones legales pertinentes, que obviamente les genera un problema, y finalmente los apicultores muchas veces tienen que perder sus colmenas y empezar de nuevo. Entonces, toda esta discusión tiene que estar contemplada en la ley apícola. Hay asociaciones gremiales que están trabajando en ella, a mí me consta, es un tema recurrente en las reuniones gremiales, y bueno, obviamente considerando las contingencias que ha ido teniendo el país, hay otras cosas que han tomado prioridades y han sido principales y han ido postergando tal vez el desarrollo de esto. Pero es algo que es preocupación, por lo menos de los apicultores y de la gente que está asociada al sector, es una preocupación permanente. Porque como te digo, todo hay que regularlo y finalmente buscar un equilibrio también, porque tampoco se trata de afectar ni de dañar a todos los que puedan ser usuarios de las colmenas, sino que simplemente que exista un arrayado de cancha que sea más equitativo. Encantado, Enrique, te pasaste, de verdad, súper bueno este viaje, creo que lo disfrutamos todos, hablo a título personal, pero quienes nos ven cada jueves en la noche deben estar disfrutando también este recorrido con estos datos interesantes y todo lo que nos cuentan sobre estos insectos que son tan especiales y nos aportan tanto. Bueno, me encanta que así haya sido, yo lo he pasado muy bien. Te cuento que yo ahora estoy trabajando en un proyecto en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, desarrollando un remedio también para combatir una enfermedad de abeja. Hemos tenido algunos problemas, como todo el mundo, para poder avanzar en este tiempo, pero espero prontamente tener resultados y ojalá tener la instancia de podértelos contar y compartirlos con la gente que los sigue y que ve los programas habitualmente para que puedan saber en qué estamos y cómo va también la actividad. Nos vas contando de esos avances. Por de cierto, todas maneras, que pues, generamos un espacio acá, absolutamente de acuerdo. ya pues, ahí quedamos comprometidos entonces. Que estén muy bien, hasta pronto. Cuídate, que estés muy bien. Chao, chao. Y hasta acá llega el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves a las 22:30 horas a través de Facebook Live. A nombre del equipo de Estudio C Televisión, les agradezco también por acompañarnos durante la semana. Recuerden que mañana llega Toño Sandoval con una nueva edición de Backstage, y los días lunes, martes y miércoles también muy bien acompañados con las distintas ediciones, las distintas propuestas que tenemos en Estudio C, junto a Catherine Ibáñez en Encuentro y también por supuesto en Hoy en la Casa, y los días martes con Daniela Ceballos en La Dani Recomienda. Gracias, que tengan una excelente semana.